creo que el tema de cuidar la salud siempre estuvo presente en mi vida. Y cuando uno se rodea de cosas buenas y experiencias agradables y de éxito relacionadas con la medicina en general, pues es un estímulo enorme y también algo que te llena, ¿no? que llena como ser humano, como persona. Y mis papás, ¿no? fueron mi mejor ejemplo. Por muchos años negué el que mis papás fueran responsables o incluso copartícipes de mi decisión de ser médico, pero definitivamente ellos tuvieron todo que ver, ¿no? O sea, insisto, el notar, el identificar historias agradables, de éxito, estimula y siempre me llevó a tomar esa decisión de la medicina. Y desde muy niño me interesó como todo lo que tenía que ver con el cerebro y todo lo que tenía que ver con la regulación de las funciones y todo lo que tenía que ver con el cuerpo humano y cómo era que ciertas acciones se daban, ¿no? Es ahí donde entendí que el área de las neurociencias, con el paso de los años entendí que el área de las neurociencias era la encargada de regir todo eso, ¿no? Como un todo. Y fue lo que más me llamó la atención desde adolescente. Empecé a seguir esa línea de las neurociencias y encontré la neurocirugía, en donde pude ver de primera mano, desde muy joven, cómo poder operar, poder indagar sobre el cerebro, la médula espinal, los nervios, puede tener grandísimos beneficios y cambios en la vida de muchas personas para bien. Entonces eso me llenó de emoción, me di cuenta que ahí era mi espacio, el espacio en donde puedes ejecutar, quirúrgicamente hablando, algo que pueda tener un resultado benéfico para los pacientes. Y así fue como decidí, primero medicina y después neurociencias y después neurocirugía. Y aquí estamos. Yo creo que hay dos ejemplos muy buenos y daré uno de cráneo y daré uno de columna, ¿no? El de cráneo es, por ejemplo, cuando un paciente sufre de un tumor cerebral y este tumor está ejerciendo presión y contactando estructuras en el cerebro que alteran desde su personalidad o alguna función vital, como ver, hablar, mover una extremidad. El hecho de que identifiquemos, sin tener una imagen, que algo puede estar mal a nivel del cerebro, confirmemos con una imagen y después podamos intervenir a ese paciente, incluso despierto, para que podamos resecar el tumor, teniendo cuidado de preservar, supongamos, el área motora, el área que mueve alguna parte del cuerpo, y en tiempo real poder identificar si estamos irritando o descuidando alguna zona que mueve quizás la mano derecha y decir, detente, sé más cuidadoso, espera a que el mismo cuerpo te ayude. Esperas un momento, continúas tu resección y de esa forma lo haces con muchísima seguridad. Estás hablando de que tienes en tus manos y en un espacio pequeño de centímetros cuadrados, de centímetros cúbicos, algo tan importante como es mover la mano derecha, algo tan importante como es el que esa persona sea funcional para el resto de su vida. Entonces, el cuidar y preservar esas funciones es algo invaluable, ¿no? Así también con el lenguaje, el hecho de estar pudiendo resecar un tumor y que un neuropsicólogo esté constantemente interrogando al paciente y llevando una entrevista que se premeditó, que se practicó previo a la cirugía, y en el momento en el que notamos errores, nos detenemos, esperamos y el paciente se recupera y logramos las cosas con orden y como se debe, es una cosa y una experiencia invaluable. Si hablamos de columna, en la columna yo creo que el ejemplo más clásico
es el tema de dolor. El dolor de espalda, el dolor de alguna extremidad, brazos o piernas, es del diario. Y que el hecho de que este dolor lo entendamos como algo que está irritando por compresión alguna estructura nerviosa y el que podamos entrar y navegar por ese sitio, retirar la compresión de una forma segura, con un paciente despierto o con apoyo de neuromonitoreo, ambas son súper válidas. Poder retirar esa compresión, revisar que todo el microambiente alrededor de las estructuras nerviosas estén bien y que el paciente despierte sin dolor, con preservación de la función, es algo súper satisfactorio. Y ojo aquí, la neurocirugía, en este momento, poco después de 100 años de que realmente empezamos a hacer neurocirugía de calidad, por la tecnología que poco a poco, o a pasos agigantados más bien, se ha ido implementando, está basada en mejorar el ambiente para el cerebro, la médula y los nervios. Nosotros no hacemos el milagro. Quien hace el milagro es el paciente y es el cuerpo del paciente. Nosotros mejoramos las condiciones para que realmente el cuerpo de cada quien sea quien haga el milagro. Yo creo que ambas especialidades se mezclan y tienen lazos difíciles de definir en cuanto a esto es hacia un lado, esto es para el otro lado. Todo el tiempo estamos combinándonos, interactuando y compartiendo casos siempre en pro de los pacientes. La neurología es una especialidad clínica y al ser una especialidad clínica se concentra en el estudio, establecimiento del diagnóstico e inicio del tratamiento médico. Es una especialidad sumamente de observación y comprobación con estudios especializados. Patologías como el Parkinson, patologías como la epilepsia, cefaleas y trastornos del ánimo son siempre evaluados por neurología y tratados la mayor parte de las veces. Cuando el Parkinson tiene, por ejemplo, ya un criterio de ser operado, intervenido para mejorar a un paciente que ha agotado las posibilidades de tratamiento médico, es donde entra neurocirugía. Cuando la cefalea no responde a un tratamiento médico de primera, segunda, tercera línea y se identifica una alteración estructural, es decir, algo que realmente justifica el problema del dolor de cabeza, como por ejemplo un sangrado, una malformación, una tumoración, como platicábamos, y que se corrobora, se correlaciona entre los síntomas y la imagen, este tema, es cuando se comunican entre neurología y neurocirugía el caso. También así, cuando un paciente debuta con una alteración en su columna vertebral a nivel medular y eso le trae problemáticas para la deambulación, para el control de esfínteres y el neurólogo comienza a estudiar el caso, resuelve alguno de las patologías, pero identifica algo mejorable con cirugía, también se contactan con nosotros. Neurocirugía es un área muy rica también en el diagnóstico y tratamiento de problemas neurológicos, pero nuestra carta de presentación a lo que realmente nosotros nos dedicamos es a tratar quirúrgicamente cualquier tipo de patología neurológica que lo amerite. Es ahí donde a veces cuesta trabajo separar una especialidad con otra, porque podemos ver a un paciente que tenga un problema del estado de ánimo y terminar tiempo después con estudios y en apoyo incluso con psiquiatría también, en psicocirugía. Entonces es muy amplio el campo y todo depende de la comunicación entre estas dos especialidades. Nosotros podemos ver cosas urgentes o cosas crónicas y programadas dependiendo de cada caso.
Creo que eso ha sido de los mayores motores que me han impulsado a concentrarme en el tema de la preservación de la función en todo momento y la mejoría del dolor. Creo que esas son las dos grandes cualidades que me caracterizan. Para mí, la mejoría de la calidad de vida lo es todo, porque la calidad de vida de una persona a veces la damos por hecho y la damos por normalizada, pero en realidad muchas personas acuden a la neurocirugía, acuden conmigo porque tienen problemas en su calidad de vida derivados de una alteración neurológica. Entonces, si yo veo que puedo ayudarles a mejorar eso con cirugía, lo hacemos. Pero si veo que también puede haber algún tratamiento médico o combinado donde yo puedo ayudarles a tratar este padecimiento, sin problema. O sea, yo creo que es para mí un estímulo de todos los días el cuidar la vida, el cuidar la función y el cuidar la calidad de vida. La palabra clave cuando se habla de liderazgo es responsabilidad y cumplimiento de metas. Desde hace muchos años lo que nos hace avanzar a cada uno de nosotros como médicos es el fijar una meta y trabajar para lograrla. Y muchas veces son varias, ¿no?, metas a la vez. Desde que estaba en mi entrenamiento nos enseñaron a procurar hacer siempre lo mejor posible y con excelente calidad. Y eso obviamente toma tiempo, toma valles y picos y toma mucha responsabilidad. Entonces yo creo que aquí es un tema de mucho reto, es un tema de muchas metas que uno tiene en la cabeza, pero que en equipo y apoyados de colegas y de personas que aportan, ¿no?, más que otra cosa, es como se logra. Es súper importante que tengamos bien puestas nuestras metas para poder ser una persona que sea líder, ¿no?, de un área. La comunicación con los pacientes es básica. El entendimiento de su situación es básico y por eso hay que tomarles el tiempo que ellos necesiten. Y yo siempre me tomo el tiempo que los pacientes necesiten para que entiendan qué está ocurriendo con ellos, por qué están ahí y qué cosas podemos hacer que realmente tengan un impacto en su vida. Y a eso es lo que yo considero liderazgo, porque estás fijándole metas, estás llegando a acuerdos con el paciente para su salud. Y eso es delicado, importante y trascendente. Creo que siempre el tema se va a centrar en la atención de calidad al paciente. O sea, más allá del entrenamiento y la actitud perfeccionista hacia cada cosa que realizamos, la educación que uno tiene desde casa y la forma en cómo uno creció se ve reflejada en la atención, el cuidado, la calidez con la que tratas a las personas. Y eso es lo que realmente hace la diferencia y lo notas, permea en la relación médico-paciente. Creo que la relación médico-paciente tiene que ser nutrida, tiene que ser sencilla, tiene que fluir de una forma práctica y más allá, insisto, de los apoyos tecnológicos, de la técnica quirúrgica refinada, de poder hacer las cosas con mínima invasión y todo el cuidado posible, es poder tener esa empatía y esa comunicación con los pacientes. Lo que diferencia todo esto. Creo que lo que tiene la base fundamental aquí es la bioquímica, porque no dejamos de ser bioquímica y ese balance en los químicos en nuestro cerebro es lo que nos da la genialidad
y la trascendencia. Medicina es un área súper rica e importante en la vida de todos nosotros porque son 7 años en los que estamos rodeados, ¿no?, envueltos en conocimientos de todas las áreas de la medicina, y es un aparador brillante y colorido en donde uno escoge, en donde dices, quiero irme hacia esta área, ¿no? Quiero concentrarme y enfocarme en esto. Y ahí es donde cada uno de nosotros decide con qué se va a enriquecer. La materia está ahí. El punto es tomarla y enriquecerte. Después de medicina y esos 7 años de entrenamiento que incluyen comunidad, hospital, clases, neurociencias, investigación, cada uno de nosotros toma un camino diferente. Yo decidí tomar el camino quirúrgico y neuroquirúrgico. Ese camino neuroquirúrgico fueron 6 años más para poder especializarme en neurocirugía. Esos 6 años están envueltos en jerarquía, desvelos y mucho tiempo dedicado solo a eso, ¿no? El tiempo que tú dedicas a cada uno de esos años y cómo vas entrando más y más en esas capacidades de poder abordar el cerebro y la columna del ser humano es maravilloso, porque se te va permitiendo, vas ganando el permiso, te van dando la oportunidad, y cuando lo completas, realizas tu examen profesional, demuestras que tienes las aptitudes y que las haces con calidad, demuestras frente a un consejo médico que estás preparado para ejercer la neurocirugía a nivel México, es una satisfacción enorme. Y por último, decides y emprendes el hacer algo más, ¿no? El llenarte de otro tipo de conocimiento, tal vez un poco más específico, más fino, y ahí fue donde yo decidí hacer columna, mínima invasión, columna compleja. ¿Por qué? Porque es muy común en la población general este tipo de padecimientos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el manejo del dolor para mí es importantísimo, y cuidar la calidad de vida de las personas mejorando el dolor es fundamental. A veces se nos olvida como médicos eso, el dolor. Nos concentramos en otras cosas y nos perdemos un poco de la línea. Y así de repente fueron poco más de 14 años, ¿no?, los que estuve involucrado en un entrenamiento que no se termina, ¿no?, en un entrenamiento que continúa con reuniones, congresos, cursos, actualizaciones y estancias, ¿no? Entonces, todo es un ciclo y también un círculo en el que te ves envuelto e inmerso para actualizarte y crecer, actualizarte y ofrecer. Y eso a mí es lo que me encanta de medicina, que no vas a parar hasta el último día. Los síntomas son muy variados y muy floridos, ciertamente, y a veces es difícil concentrarnos en un criterio o una indicación. Lo que yo creo que valdría la pena más transmitir es que cualquier cosa que alguien sienta que dure más de una semana y que no se resuelva o se identifique la fuente de este problema por los métodos y los tratamientos comunes, es donde vale la pena actuar. Yo creo que el mayor error de nosotros es cuando dejamos las cosas avanzar por demasiado tiempo. Entonces, nuestro cuerpo es una maravilla y nuestro cuerpo es muy capaz de realizar cosas grandiosas. Solamente, entre ellas, mejorarse.
Entonces, en el momento en el que pasan los días, se reúne un tiempo determinado, pienso una semana, y no estamos viendo u observando la respuesta que quisiéramos, es cuando tenemos que acudir, ¿no? Ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda, ese dolor de pierna, esa visión alterada, cualquier cosa que se salga de lo normal, que se salga del ritmo y de la persona que conocemos, es motivo suficiente para consultar, porque consultar es comunicar. Tenemos que comunicar, tenemos que hablar, tenemos que transmitirnos la información para realmente encontrar respuestas que muchas veces son sencillas, pero no hay que dejar pasar mucho tiempo. El contacto médico-paciente siempre va a ser esencial y se tiene que lograr y se tiene que buscar en las posibilidades que las reglas y las regulaciones sanitarias nos lo permitan, pero no deben de enfocarse en lo que ya no están pudiendo lograr. Tienen que enfocarse en estas nuevas áreas de oportunidad, como es el entrenamiento en línea y la práctica clínica, buscarla constantemente, porque el cirujano necesita estar en quirófano y el clínico necesita estar en el consultorio y necesita tener ese contacto en los pacientes. Pero toda la parte académica, que es enorme y muy enriquecida actualmente, puede darse perfectamente por la vía virtual. Entonces, la combinación nunca va a dejar de existir. Es más, adecuarte, adaptarte para poder nuevamente sobresalir. Se va a lograr, nos vamos a estabilizar. Estos 2 años no están perdidos, estos 2 años no se fueron a la basura. Estos 2 años les dieron el punto de partida para esta nueva área, ¿no? Para este nuevo camino, el que es la medicina virtual. Y esta medicina virtual ya va a formar parte de nosotros. Las videoconsultas van a formar parte de nosotros. No van a poder sustituir a nada, porque es algo nuevo, es algo que se está creando. Pero al final, nuestro entrenamiento es con seres humanos y necesitamos eso. Yo creo que es importante agradecer el camino, ¿no? Porque el camino no es fácil, el camino está lleno de retos y de metas que superar, y es muy agradable ver que las cosas se estén logrando paso a paso con el apoyo de un grupo, porque solos no vamos a hacer ni la mitad de lo que somos en equipo. Entonces, el equipo, tu pareja, tu familia, la gente a tu alrededor, tus colegas médicos, todo eso brinda fortaleza para que seas el especialista y el ser humano que merece tu comunidad. Creo que la rutina siempre es tener un buen descanso, tener un buen análisis previo del caso, repasar lo que vas a hacer en las imágenes, comunicar el plan a tu equipo para que eso también nutra a todos y sepan qué vamos a esperar de esto, y la concentración. Creo que el que tengas un ambiente agradable a la hora de ejecutar una cirugía es súper importante. Afortunadamente no necesito más, no necesito de ninguna actividad o acción en especial, es solamente concentrarte en que vas a hacer las cosas como sabes y de la mejor calidad posible. La música que prefiero en el quirófano es música en inglés y música que casi no conozca o que casi no escuche. Tiendo a poner música que no conozco para que no me desconcentre.
pero me gusta generar ese ambiente relajado en donde el equipo esté contento, pero hablo poco. Hablo poco porque estoy ahí, ¿no? Y todo mundo tiene que estar ahí, porque es el día más importante para el paciente. Y eso no se nos tiene que olvidar. Es el día más importante en la vida del paciente. Entonces, al día, yo creo que se pueden hacer 4 sin problema. O sea, porque tienes que estar descansado, alimentado, hidratado y concentrado. Y finalmente el entrenamiento que recibimos en neurocirugía y cirugía de columna es para ser profesionales de excelencia para cada procedimiento a realizar, y no solamente hacer y hacer por obtener un volumen o por obtener un número. A cada paciente le tienes que dedicar todo tu esfuerzo y toda tu concentración. Yo creo que 4 es un número correcto, pero en realidad, si tú me dieras a escoger, haría una, porque es tu día, tu momento enfocado para una sola persona. Yo creo que algo bien agradable de esta especialidad es que está lleno de chispas y de destellos todo el tiempo. En el día a día no deja de impactarme y no deja de llenarme de emoción el ver los resultados en los pacientes, pero no de forma inmediata. Yo creo que donde más disfruto es cuando los veo en la consulta de seguimiento y veo que llegan con otra cara, que llegan mejorados, que llegan con una calidad de vida incrementada. Yo creo que ese es el momento y los momentos, ¿no?, en donde más satisfecho me siento con mi trabajo. Cuando logro que los pacientes tengan un cambio en su vida radical. La cirugía es espectacular en todos los momentos. Tener pacientes dormidos y que despiertan a media cirugía, que comparten contigo y trabajan a tu lado, moviendo sus extremidades o vocalizando para que podamos hacer las cosas con más seguridad, es algo increíble. Y controlar el dolor siempre es la regla. Y eso es parte de los brillos y los destellos del diario. Pero realmente lo que más me llena a mí los ojos es verlos en la consulta de seguimiento con cambios importantes y profundos en su vida. Hay muchísimas cosas que ofrecer en materia de cráneo, de cirugía de cráneo. Afortunadamente el entrenamiento es rico en poder entregar estas habilidades para cada caso en específico y concentrarnos en la mínima invasión, concentrarnos en el apoyo de tecnologías como es la neuronavegación y el neuromonitoreo, y con el apoyo siempre de neuroanestesia formamos un equipo, ¿no?, único en Aguascalientes y capaz de generar un cambio y una diferencia en esta ciudad. La primera palabra que le diría sería efectivamente. La decisión fue muy fácil y la decisión fue la correcta, ¿no? O sea, yo cuando tenía 18 años no lo dudaba. No, para mí afortunadamente no existió ese conflicto que muchas personas tienen de decidir qué van a hacer de su vida y hacia dónde van a dedicar sus esfuerzos, sus noches, sus días y sus años. Lo que sí es bien real y sí le diría a ese Felipe de hace ya unos años, a punto de salir del bachillerato, es: ten paciencia, porque recuerdo perfecto que nos pidieron cuando tenía unos 17 años que nos visualizáramos en 10 años a partir de ese momento. Y yo, como me visualicé, como lo escribí, como lo dibujé, era que ya todo estaba hecho, que ya todo estaba puesto,
porque uno piensa que el camino siempre es más corto de lo que es. Y ese camino vale mucho la pena. Ese camino es bellísimo, pero toma tiempo. Y toma tiempo lo bueno. Y las cosas buenas toman tiempo. Entonces, es algo que yo le diría al Felipe del pasado. Solamente sé paciente, haz las cosas bien, sigue ese camino, cuida cada detalle y el resto sale solo. Esto solamente es hacer las cosas así y las cosas salen.